Buenas tardes a todos, mi nombre es Daniel Maecha. Les voy a presentar nuestro proyecto de inteligencia artificial para priorización de variantes de significado incierto que desarrollamos con los profesores Aidemar Núñez, María Claudia Latic y Jorge Duitama de la Universidad de los Andes. Las enfermedades genéticas se producen por variantes raras en genes específicos. Aunque cada enfermedad tiene frecuencias muy bajas, hay más o menos 8000 genes capaces de generar enfermedades mendelianas, por lo cual cuando se suman todos la frecuencia es muy alta. Hay más de 300 millones de pacientes con este tipo de enfermedades alrededor del mundo. Son enfermedades con altas tasas de muerte y discapacidad y un problema adicional que es la demora en el diagnóstico. El tiempo promedio entre el inicio de los síntomas y la confirmación diagnóstica, estos son datos de Europa, es de 5 años, pero puede demorarse 30 años o más. Hoy en día, las nuevas tecnologías de secuenciación, como la secuenciación de exoma o de genoma completo, son cada vez más usadas en el diagnóstico genético e incluso se han propuesto como exámenes de primera línea para muchas enfermedades. El proceso de secuenciación consiste en capturar los exones, si es secuenciación de exoma, secuenciarlos en un secuenciador, mapearlos al genoma humano de referencia y finalmente llamar las variantes. De este proceso surgen normalmente varios cientos de miles de variantes y de todas esas hay que encontrar la que está causando la enfermedad del paciente. El proceso de interpretación de estas variantes es complejo porque implica integrar, de acuerdo con las guías de la Academia Americana de Genética Médica, evidencia de fenotipo, datos poblacionales, bases de datos, predictores computacionales, literatura, patrón de herencia, entre otros. De manera que el surgimiento de muchas variantes a partir de las nuevas tecnologías de secuenciación en los últimos años, con la dificultad que tiene interpretarlas, ha resultado en un crecimiento exponencial de las variantes de significado incierto en los últimos años. En la gráfica vemos, por ejemplo, en la base de datos ClinVar, cómo han crecido las variantes de significado incierto en los últimos 10 años. Este problema es aún mayor en poblaciones no caucásicas. En los datos de SIGEN, por ejemplo, la proporción de variantes de significado incierto VUS es de 70%. Esto es problemático tanto para los médicos como para los pacientes porque genera aún más incertidumbre en el proceso diagnóstico. Para poder resolver estas variantes de significado incierto, el objetivo fue crear un modelo para priorizar aquellas con una mayor probabilidad de ser patogénicas. Primero miramos varios predictores de patogenicidad que existen y nos dimos cuenta que la mayoría solo se enfocan en variantes de tipo nosinoimas o missense y no integran diferentes tipos de variantes. Y adicionalmente en las gráficas vemos cómo tienden a sobreestimar la patogenicidad de variantes benignas. Decidimos crear un modelo para priorizar aquellas variantes de significado incierto con mayor probabilidad de ser patogénicas. Para esto utilizamos un tipo de inteligencia artificial que se llama aprendizaje de máquina o machine learning, que básicamente es un algoritmo que a partir de un conjunto de datos aprende patrones que ayudan a predecir cierta característica de ese conjunto de datos. En este caso, la idea es que a partir de un conjunto de variantes de significado incierto y ciertas características de esas variantes de significado incierto podamos predecir si son patogénicas o no patogénicas. Utilizamos modelos supervisados, es decir, que ya vienen marcados con la etiqueta de si son patogénicos o no patogénicos en el entrenamiento. Es importante aclarar que las categorías benigna y probablemente benigna de la Academia Americana las fusionamos en una única categoría no patogénica y las variantes probablemente patogénica y patogénica de la Academia Americana las fusionamos en una sola categoría de patogénica. Para construir el set de datos para el entrenamiento de nuestros modelos,
extrajimos más o menos 80.000 variantes de la base de datos ClinVar que no estuvieran clasificadas como variantes de significado incierto en agosto del 2020 y que tuvieran al menos 2 estrellas de calidad. 5.537 de esas variantes habían sido variantes de significado incierto en los últimos 3 años, pero ya no lo eran en agosto del 2020 y las reservamos como un conjunto de prueba. El resto de variantes las utilizamos para entrenar los modelos, un modelo basado en bosque aleatorio, uno en máquina de soporte vectorial y una red neuronal con arquitectura de perceptrón multicapa. Los hiperparámetros de los modelos los entonamos usando una técnica de búsqueda de rejilla con validación cruzada para optimizar las áreas bajo la curva de las curvas ROC. Como atributos de las variantes, que son las características que el modelo necesita para entrenarse, utilizamos 9 puntajes de conservación, la herramienta Loss of Function, el tipo de consecuencia de la variante, y queríamos saber si serviría utilizar las frecuencias alélicas, por lo cual hicimos unas pruebas preliminares con las frecuencias de 1000 genomas humanos que permitieron mostrar que efectivamente aumentaban el rendimiento de los modelos, por lo cual fueron utilizadas para el desarrollo de nuestros modelos definitivos. Como métrica de rendimiento para comparar los resultados de nuestros modelos, utilizamos las curvas ROC, que básicamente en el eje X tienen la tasa de falsos positivos, en el eje Y la tasa de verdaderos positivos, y se construye una curva modificando el umbral con el cual se hace la clasificación, que en nuestro caso sería clasificación entre patogénico y no patogénico. Mientras más cercano al punto en color morado, que es un área de 1, o sea, un clasificador perfecto, estén las curvas de nuestros métodos, pues serán mejores. Aquí vemos cómo en nuestro set grande de datos de prueba, nuestros modelos que están con líneas más gruesas superaron a los otros modelos comparados que son ampliamente utilizados, con áreas bajo la curva cercanas a 1, y el modelo o los modelos que mejor funcionaron fueron el bosque aleatorio y la red neuronal tipo perceptrón multicapa. Si miramos individualmente cada tipo de variantes, aquí por ejemplo las variantes missense y aquí las variantes tipo splice, tipo intrónicas y otros tipos, vemos que nuestros modelos también son superiores a otras herramientas ampliamente utilizadas. Utilizamos nuestro modelo para mirar qué pasa con las 50.000 más o menos variantes tipo VUS actualmente clasificadas en ClinVar, y predice que más o menos 3/4 partes van a ser patogénicas y 1/4 parte benignas. En conclusión, pudimos desarrollar modelos útiles en todos los tipos de variantes, no solo en variantes tipo missense, funcionan bien en diferentes tipos de variantes, y el abordaje con los mejores resultados fue el bosque aleatorio. Actualmente buscamos integrar estos modelos en el análisis real de datos de pacientes de SIGEN y creemos que va a ser útil para otros investigadores y médicos que están trabajando actualmente en diagnóstico genético. Queremos agradecer a SIGEN por su apoyo a lo largo de todo este proyecto y a los estudiantes Fabián Heredia y Yacir Ramírez de la Universidad de los Andes que ayudaron en etapas iniciales del proyecto. Muchas gracias.